todos a este tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Alabamos al que vive por los siglos de los siglos, y quiero invitarle para que me acompañe el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, versículo 24 y 25. Vamos a estar mirando un tema maravilloso a la luz de las Sagradas Escrituras. El tema es conocidos por Él. El Señor Jesús lo manifiesta y aquí lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Quiero que estemos todos atentos. Y dice el subtítulo de Juan 2, a partir del 23, Jesús conoce a todos los hombres. Por supuesto, porque Él es Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Y quiero que estemos allí, todos unidos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Y lo que hay, por supuesto, porque Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Entonces es importante que nosotros podamos entender y comprender que a Dios no lo podemos engañar, que Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Recuerde que la Biblia nos enseña que aún no ha salido la palabra de nuestra boca cuando Dios ya lo conoce. Dios sabe qué estamos pensando, qué pensamos, qué vamos a pensar, qué hemos dicho, qué dijimos, qué vamos a decir. Absolutamente todo, la intención del corazón, conoce nuestra manera de mirar, de escuchar, todo, absolutamente todo. Para Él no hay nada encubierto, para Él no está nada oculto, a Él no lo podemos engañar jamás. Él es Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Así es de que debemos de ser conscientes de que cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a orar, debemos de sincerarnos con el Señor, porque recordemos que la Biblia dice y nos enseña que Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo íntimo. Y es importante que nosotros seamos muy sinceros con Dios. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está doliendo? ¿A dónde? ¿O por qué está aún caído nuestro semblante? ¿O por qué estamos alegres? Que nos lleva a estar gozosos y a manifestarle y agradecerle a Dios por su misericordia y por su bondad. Por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender que Dios es real, que una vez más les comparto en el amor de Cristo que lo que Dios busca es una relación, atraer al ser humano para que tenga una relación con el Señor. Y por eso aquí la palabra de Dios nos está enseñando, y acabamos de leer, dice que Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y es importante que hayan señales, por supuesto, que hayan milagros, que haya liberación. Amén. Porque la Biblia dice que si no creen por el mensaje, creerán por las señales. Y aquí ellos creyeron por las señales en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde que es importante que nosotros podamos creer. Pero mire lo que dice el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Recuerde que en una ocasión al Señor Jesús vinieron a buscarlo, pero no buscaban al Señor por el mensaje, no lo buscaban porque estuvieran interesados en conocerlo, sino porque les había dado de comer. Y el Señor, como es sincero y directo, le dijo: me buscáis porque os di de comer. Entonces, por eso el Señor conoce absolutamente todo, así no hayamos abierto nuestra boca. Dice el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, y sabe por supuesto lo que hay en cada uno de nosotros. Absolutamente lo conoce todo. Todos, seamos creyentes o la persona no sea creyente, le siga o no le siga, le crea o no le crea, llámese ateo como algunos dicen llamarse,
Pero Dios conoce absolutamente todo del ser humano, sea hombre, sea mujer, sea una persona adulta, sea una persona joven, sea un niño, adolescente. Dios lo conoce absolutamente todo. No interesa el cargo que tenga, no interesa el estrato social que maneje, si es empresario, si es un empleado. Dios lo conoce absolutamente todo. Todo es todo y en todo tiempo. Por eso les decía hace un momento que Dios es omnipresente, y es importante que nosotros podamos comprender y entender que Él lo sabe todo, que Él es omnisciente, que está en todas partes para la gloria y la honra de Dios. Entonces, cuando usted y yo hemos comprendido y hemos entendido la palabra de Dios, que Dios nos está hablando y nos habla, entonces debemos de ser sensibles a su voz, debemos de poner en práctica el mensaje, debemos de gozarnos en el Señor y a sincerarnos delante de Dios y abrir nuestro corazón para la gloria y la honra de Dios. Entonces, como Jesús nos conoce absolutamente a todos, qué bueno que nosotros propongamos en nuestro corazón conocerlo a Él. Pero ¿cómo hacemos para conocer al Señor? Pues yo le invito a que lea su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, las cartas paulinas, los evangelios, el Antiguo Testamento, y nos vamos a enriquecer espiritualmente y nos vamos a fortalecer y nos va a guiar Dios a través de su palabra, y va a ser de gran bendición, no solamente para nuestras vidas, sino para las personas que nos rodean, sea el núcleo familiar, el núcleo social en general, en la parte académica, laboral, va a ser de bendición. Miren, si los gobiernos lograran entender que la obra de Dios no es solamente el objetivo de llevarla a cabo con una persona. Por ejemplo, Dios llama a una persona de la familia, pero Dios no está interesado en esa persona de la familia solamente, sino en que el resto de la familia sea alcanzado por Dios a través de ese familiar que ha sido llamado a seguir al Señor. Entonces, así mismo acontece en medio de los familiares, parientes, en medio de la sociedad, de la empresa. Dios no está interesado solamente en alcanzar al empleado, sino que a través del empleado Dios puede alcanzar a sus compañeros, bien sea de trabajo, académicamente, en cualquier área, en cualquier rama judicial, política, social, no interesa. Dios quiere alcanzarlos porque Dios conoce a todos. Dios sabe la necesidad, por supuesto, espiritual que hay en cada ser humano. Y por eso muchas veces da una palabra, por eso muchas veces nos inquieta acercarnos a alguien para hablarle del Señor, para visitarle, para compartirle, aún hasta para exhortarle muchas veces, para amonestarle, aunque a veces nos parece que es duro, aunque a veces no lo compartimos, pero Dios tiene absolutamente el control de todo. Entonces, por eso es importante que nosotros, en vez de cuestionar, en vez de cavilar, en vez de divagar y en vez de enojarnos con el predicador o con el mismo Dios del cielo, porque a veces suele suceder, podamos entender y podamos aceptar para la gloria y la honra de Dios. Entonces quiero compartirle qué es lo que pasa cuando Jesús conoce a todos. Implica que conoce el corazón, los pensamientos y la naturaleza de cada individuo, uno por uno. Mire la grandeza de Dios, la supremacía de Dios, lo maravilloso de Dios. Entonces dice que implica que conoce el corazón, los pensamientos y la naturaleza de cada individuo. Él no se basa en apariencias o palabras, sino que tiene un conocimiento íntimo y profundo de cada persona. Por eso el Señor lo que busca es una relación personal, porque Él nos conoce personalmente a todos, y todos tenemos un llamado diferente, y todos tenemos una labor diferente en medio del cuerpo de Cristo, y todos desempeñamos una labor inclusive en medio de la sociedad. Pero es importante que todos podamos comprender y entender que necesitamos, para la gloria y la honra de Dios, dejarnos conocer por Él, no resistirnos, pero también disponernos para conocerlo
a Él para la gloria y la honra de Dios. Entonces, por eso es importante que no se nos olvide que el conocernos Dios a nosotros, Jesús a todos nosotros los hombres y seres humanos en general, implica que conoce el corazón, los pensamientos y la naturaleza de cada persona, de cada ser humano. Como les decía hace un momento, no importa el estrato social, no importa la edad, Dios nos conoce a través de Jesucristo, todos y a todos para la gloria y la honra de Dios. Y recordemos que Él no se basa en las apariencias o palabras, sino que tiene un conocimiento íntimo y profundo de cada persona. Eso es lo bonito. Mientras que en la religión, la persona inclusive no solamente es engañada, sino que se engaña a sí mismo y aún engaña a otros. Por la apariencia o porque cree o le hace creer a otros o se cree él mismo de que todo está bien. Y es donde nosotros debemos de ser conscientes y entender y comprender para la gloria y la honra de Dios que necesitamos urgentemente disponer nuestro corazón, urgentemente glorificar y exaltar a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ahora quiero que me acompañe ahí mismo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, y podamos continuar con este tema maravilloso y entender y comprender cómo el Señor es tan maravilloso y tan precioso que hace las cosas de una manera gloriosa. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 6, mire el versículo 60. Dice, palabras de vida eterna. Como Él nos conoce, Él siempre nos habla con palabras de vida eterna, inclusive cuando es un llamado de atención, cuando es una exhortación, una confrontación, aunque parece dura y dolorosa y a veces no lo queremos aceptar, pero ese llamado de atención o ese no, o esa reflexión es para evitarnos un descalabro e inclusive que de pronto perdamos la vida eterna. Dice así la palabra de Dios. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. ¿Sabe que hay muchas veces donde Dios por su infinita misericordia permite que una persona nos llame la atención o que le llamemos la atención a una persona, y hay momentos específicos, no pueden ni tienen que ser todas las veces, donde es una palabra fuerte, una confrontación fuerte, y donde a veces no la queremos o dar o recibir. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios lo conoce absolutamente todo, que el Rey de Gloria lo conoce absolutamente todo. Y Él conoce la intención del corazón, y Él nunca nos exhorta o nunca nos confronta para lastimarnos, sino al contrario, para pulirnos, para formarnos, para enderezarnos. Y aquí la palabra de Dios es clara, cuando dice el 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Miren, los mismos servidores, los mismos líderes que andaban con Jesús, los mismos discípulos, a pesar de que ya tenían un tiempo andando con el Señor, compartiendo la palabra, escuchando el mensaje, viendo la gloria de Dios, milagros maravillosos, como vimos y leímos en el Evangelio según San Juan capítulo 2, ellos eran testigos, porque ellos eran los que andaban con Jesús, porque ellos eran los que le servían, y ellos eran testigos de ver la multitud, cómo le seguía, y todo el milagro y todo lo que acontecía para la gloria y la honra de Dios. Pero sin embargo llegó un momento donde ¿qué? Murmuraron. Donde les parecía que esa palabra era dura. Donde les parecía que no podía resistirla. Y es verdad, como dice el Señor en su palabra, que a la verdad ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Sino ¿qué? De tristeza. Hasta de enojo, de indiferencia, hasta de una actitud no indicada, no correcta. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso y precioso para la gloria y la honra de Dios? Que la Biblia dice, pero que a la postre luego trae un beneficio. No solamente para nosotros, no solamente en lo personal, sino también en lo familiar, en lo conyugal, en lo laboral, en lo social en general.
Por eso es importante que podamos entender y comprender que cada vez que el Señor nos hable a través de su palabra o le plazca por su infinita misericordia usar a alguien para darnos un mensaje, nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. Nosotros podamos agachar la cabeza. Así nos duela el corazón, así no estemos de acuerdo. Pero mire lo que dice el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Tremendo, ¿no? ¿Y cuántas veces una persona ha salido ofendida, molesta, enojada de un servicio, o lo que bien llamamos nosotros de un culto? Porque en la predicación hubo confrontación, hubo exhortación, y nos llevó a reflexionar que estamos haciendo las cosas mal, que no estamos actuando de la manera correcta. Entonces, a veces el semblante le cambia a la persona o nos cambia en determinado momento, y entonces se toman actitud contra el predicador, contra el pastor, contra la persona que está liderando o dando el mensaje, cuando no debería ni debe ser así. Porque Dios lo conoce absolutamente todo. Es más, aún Dios permitiéndole al siervo, a la persona que está predicando, conocer parte de la situación. Si da una palabra, no crea que es solamente el caso de la persona que está viviendo o de uno, sino que hay otros casos que están pasando. Porque la congregación no consta de una o dos personas, sino en muchos lugares de cientos y hasta de miles. Gloria a Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender para la gloria y la honra de Dios. Y mire lo que dice, si nos devolvemos un momentico al versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Tremendo. Aquí los escuchó. Pero en el 61 los confrontó. Porque es lo que Dios hace por su palabra. Y recuerde que Él es el alfarero, nosotros solamente somos el barro. Y entre más la arcilla o el barro es dócil, se deja formar. Pero si la arcilla es dura y nosotros nos resistimos a la formación de Dios, pues va a ser más doloroso el proceso. Porque por eso habla Dios de los corazones de piedra. Que la palabra es un martillo, como martillo y como fuego para quebrantar la piedra. ¿Cuál piedra? El corazón, cuando se endurece tanto. Entonces Dios tiene que calentarlo con el fuego, con las pruebas, y darle un martillazo, una palabra fuerte para que se quebrante delante del Señor. Y seamos sensibles para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a evitar todo ese proceso. Y más bien que seamos sensibles a la palabra, a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, y obedezcamos y crezcamos espiritualmente. Y permitamos que Dios continúe haciendo su obra en nosotros. Y si nosotros podemos lograr entender y comprender que el Señor, en su infinita misericordia, lo que quiere, escúcheme, es muchas veces advertirnos de lo que viene. Otras veces es hablarnos de lo que está sucediendo. Otras veces es profetizarnos, por así decirlo, de las consecuencias o lo que puede llegar a pasar. Entonces, por eso es importante que siempre nosotros podamos comprender y entender, para la gloria y la honra de Dios, de que hemos de ser sensibles a la voz de Dios, sensibles, tener un oído sensible, tener un espíritu dócil para la gloria y la honra de Dios, para así poder crecer, para poder avanzar, para decirle: Señor, heme aquí, úsame a mí en el momento oportuno, en el momento indicado, que Dios se dé cuenta que hay una formación para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros siempre acudamos a su palabra. Ahora vamos a mirar lo que nos dice allí Marcos capítulo 2, versículo 8. Y así podemos ir avanzando y podemos ir gozándonos en la presencia del Señor. Y así entender un poco más el mensaje. Marcos capítulo 2, versículo 8. Y entonces usted y yo vamos a poder
comprender la palabra del Señor y lo que Dios nos dice. Le dije Marcos 2:8, ¿sí? Exactamente, gloria a Dios. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 8. Bueno, dice así. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les digo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, en la lectura anterior que hicimos, los discípulos que hacían, murmuraban, ¿sí? En el versículo 60 y 61. Y analizamos que en el versículo 42, Jesús también se da cuenta que ellos murmuran. Aquellos están cavilando. ¿Qué es cavilar? Es cuestionar, es divagar, es poner en duda y es atreverse a hacer un juicio sin balance, sin justicia. Y por eso leamos el versículo 7. Y todo esto surge porque Jesús sanó a un paralítico. Miren lo que dice el versículo. Leamos desde el 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí miramos que Jesús había hecho un milagro, que ha acontecido un milagro. Entonces, como veíamos antes de que las personas a veces, cuando no creen por el mensaje, pueden creer por los milagros. Pero hay personas que cavilan. Inclusive vemos que lamentablemente hoy en día han salido a través de estos medios, de las redes sociales, gente de los cuales uno no recibe ningún testimonio, que se han hecho pasar por supuestos pastores y han dicho unas blasfemas tremendas. Solo que Dios tenga misericordia y que les dé la oportunidad de arrepentirse. Diciendo que ellos como pastores tenían alianza con otro pastor y que buscaban gente en los barrios más pobres y les pagaban para que se hicieran pasar por personas discapacitadas porque estaban en una silla de ruedas, en muletas o qué sé yo. Oiga, mira hasta dónde llega la perversidad de algunos seres humanos para difamar el Evangelio de Cristo. Esto no solamente aconteció en los tiempos de Cristo, esto ha acontecido. Es triste y lamentablemente, y debemos de aceptar que en algunos casos puede ser algo cierto, o tener desierto, o mucho desierto, porque vemos que hay gente que tiene un corazón pervertido y que se han hecho pasar por algún grande, pero que simplemente son mentirosos, engañadores y estafadores. Por eso miramos en una reflexión de bendición, donde Dios nos recomienda probar los espíritus y no creerle a todos. Otro que están usando es que lamentablemente a través de las redes sociales investigan la vida de la persona y sacan un resumen de la persona y se dan cuenta que están en servicio y empiezan a decir disparates de la persona o a decir cosas en sí que son reales de la persona, información real de la persona, pero no es una profecía. Escuche, no es profecía de parte de Dios. Eso es una astucia de la persona y engañan a la gente y la gente cree que es Dios, pero tienen allí un portátil, tienen allí una tablet, un teléfono y tienen la información de algunas personas y eso llama la atención, pero a Dios un día le darán cuenta a esas personas si no se arrepienten, porque todavía hay tiempo de arrepentirse, de apartarse de la maldad, del error, del engaño, de la iniquidad, del pecado. Pero aquí podemos ver, para la gloria y la honra de Dios, cómo ellos cavilaban, cuestionaban y se atrevían a decir palabras necias y duras. Entonces dice aquí la palabra, y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les digo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad
en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabe que Dios sigue haciendo milagros? Dios sigue dándole la vista al ciego, haciendo hablar al mudo, levantando al paralítico, sigue resucitando muertos, porque Dios es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Pero triste y lamentablemente hay gente que, no solamente unos que son perversos y que engañan a la gente, manipulan el evangelio, lo pervierten, sino que hay otros que cuestionan, que cavilan, que murmuran, que se levantan. Y esto es bastante delicado. Mire qué bendición cuando Dios nos usa para el cumplimiento de su palabra, para bendecir a otros, para ser de bendición. Pero qué triste y qué duro y qué doloroso cuando Dios usa a una persona para el cumplimiento de su palabra, para maldición, por así decirlo, para que se cumpla, porque la palabra tiene que cumplirse, así como se cumplió en Judas y se cumplió en otros hombres y en otros tiempos. En este tiempo y en los posteros tiempos la palabra tiene que cumplirse, porque la Biblia dice que se levantarán hombres perversos que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Y es donde nosotros debemos de tener cuidado. ¿A quién escuchamos? ¿A quién le prestamos oído? ¿Dónde asistimos? ¿Dónde nos congregamos? Porque la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis la voluntad de Dios? Y si nosotros analizamos bien la situación, debemos de tener cuidado. Mire, hoy en día estos medios de las redes sociales son una gran bendición bien usados para la gloria y la honra de Dios, porque nos da la oportunidad de llegar no solamente a unas personas al contorno alrededor, sino a miles y millones en el mundo entero, donde llega la señal, donde hay cobertura para la gloria y la honra de Dios. Pero hay del mensaje, hay de la enseñanza que se predique, que se comparta a través de estos medios. Un día se le dará cuentas a Dios, un día tendremos que rendirle cuentas a Dios, y Dios conoce la intención del corazón. La intención puede ser buena, pero si no está en el propósito, en el proyecto de Dios, no pasa nada. No hay que cavilar, no hay que murmurar, hay que más bien aceptar y seguir para adelante. Vamos entonces allí a Marcos 2:17, ahí mismo, en este mismo capítulo, y dice: llamamiento de Leví. Desde el versículo 16: y los escribas y los fariseos, viendo comer con los discípulos, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los discípulos, con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mire que muchas veces se cuestiona la labor de una persona. Muchas veces se menosprecia, muchas veces no se valora. Pero Dios usa al que Él le parece. Dios usa a la persona que dispone su corazón para glorificar, exaltar a Dios, para ser un instrumento en las manos de Dios. Y es importante que nosotros podamos entender que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Es más, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, dice la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la Biblia dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio, al fuerte. Dios no está buscando gente con capacidades intelectuales, que algunos las tienen, gloria a Dios, que algunos se capacitan, gloria a Dios. Pero Dios no está buscando, recuerde que miramos en la introducción, que Dios no se deja llevar por las apariencias, ni por palabras, ni por títulos, ni por posiciones. No, a Dios no lo deslumbra nada, absolutamente nada de eso.
Dios lo que quiere es morar y usar corazones disponibles, dispuestos, anhelosos de hacer su voluntad. Por eso es importante que miramos lo que la palabra de Dios dice en Marcos 8:17. ¿Por qué? Dice, ¿por qué habla este así? Blasfema. 17, estaba leyendo en el 7. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces es importante que nosotros entendamos que si Dios está usando a alguien para hacer una labor, no lo critiquemos, no murmuremos, no cavilemos. Oremos por esa persona, orientémoslo. Recordemos que una vez que estaba Apolo dando un mensaje, una enseñanza, y aquí la Priscila lo escucharon, y cuando Apolo terminó, lo llamaron aparte y le expusieron más abiertamente el camino del Señor. Pero a veces ni entramos ni dejamos que otros entren. Como dijo alguien por ahí, ni raja ni presta el hacha, ni hace ni deja que otros hagan. Entonces es importante que nosotros comprendamos que la obra de Dios debe seguir, que la obra de Dios no se puede detener, ni se va a detener, porque alguien murmure, porque alguien cavile, porque alguien cuestione, porque alguien no esté de acuerdo. No, la obra es de Dios y la obra continúa, ha continuado y continuará hasta el momento que Él lo determine, hasta el cumplimiento de su palabra profética. Por eso es importante que comprendamos que tenemos que bajarnos de la nube, porque a veces creemos que la obra es nuestra, que las almas son nuestras, y por eso hay personas que toman actitudes incorrectas. Y es importante que reaccionemos, es importante que comprendamos que no nos podemos ir ni a un extremo ni al otro. Debemos de ser sabios, entendidos para la gloria y la honra de Dios. No se puede ni aparentar mucho, porque tiene un tope y se puede reventar la tuerca o el tornillo, hablando en términos literales. Y no se puede dejar suelta, porque entonces puede traer consecuencias. Tiene que apretarse hasta donde es, y en su momento oportuno. Llaman algunos calibrar el apretar. Tiene que ser en su punto, como a una llanta o el neumático de un vehículo. No se le puede echar más de lo indicado. ¿Por qué? Porque no solamente se puede estallar, sino que puede generar daños en la llanta. Pueden haber protuberancias, pueden haber roturas. No va a funcionar lo mismo. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender. Y dice el versículo, Marcos 8:17, y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Marcos 8:17. Acompáñenme, por favor, para que podamos entender cómo Dios en su infinita misericordia entiende y comprende el más mínimo pensamiento nuestro, ¿sí? Así lo dice la palabra del Señor. Y si miramos lo que dice el Señor, habla de la levadura de los fariseos. Quiero leer desde el 14. Había olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. O sea, no tenían más sino un solo pan. Y es importante que nosotros podamos comprender y entender que Dios en su infinita misericordia siempre ha tenido, tiene y tendrá el control absolutamente de todo. De todo. De todo. Por eso en una ocasión cuando había unas personas que estaban escuchando el mensaje, Jesús, ¿sabe qué les dijo? Dales de comer vosotros. Y ellos dijeron, no, Señor, ni 200 denarios alcanzaría para darle a esta multitud. Pero Él ya sabía qué tenía que hacer. Él solamente quería escuchar la respuesta de ellos, mirar la actitud del comportamiento de ellos, y es importante que nosotros lo entendamos. Mire, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Qué tremendo. Entendiendo lo que Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? Aún
tenéis endurecido vuestro corazón. O sea, ellos confundían lo espiritual con lo literal, con lo físico. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos ser sensibles para siempre tener disposición y entender lo espiritual, como nos recomienda la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí él no le está hablando de la levadura del pan o porque no ha traído pan. No, dice el 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Entonces, se les había olvidado por un momento las maravillas de Dios. Se les había olvidado por un momento la grandeza de Dios. Cómo el Señor había hecho algo tan glorioso y tan precioso. Y a veces suele suceder que se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no podemos dejar pasar por alto todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Aún en los momentos difíciles de dificultad, donde no entendemos cómo Dios nos ha sostenido, aún en los momentos de batalla, de lucha, de prueba, de fallarle a Dios, cómo Dios en su misericordia ha sido paciente con nosotros. No podemos olvidarnos de tantas maravillas. Entonces es importante que nosotros comprendamos que el Señor le dijo en el 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y es importante que nosotros, para poder comprender la palabra del Señor, debemos de procurar tener una relación cada día más estrecha para la gloria y la honra de Dios. Poder cada día nosotros comprender que Dios es real y que Dios está en medio nuestro. Hermano, por eso mire, la gente cuando no ha decidido creerle a Dios, la gente triste y lamentablemente ha sido engañada, y como ha sido engañada, se ha engañado y ha engañado a otros. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Algunos tienen sus dioses. Entonces, como está su Dios supuestamente ahí, entonces ahí no se toman una cerveza, o ahí no pecan. Pero se van a otros sitios donde no está según ellos su Dios y hacen las cosas que consideran que pueden hacer con libertad porque su Dios no les está mirando. Pero se olvida que el Dios de dioses, que es el Rey de Gloria, que es nuestro Dios eterno, lo ve absolutamente todo. Lo conoce absolutamente todo de todos los hombres. ¿A dónde irá el hombre? Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, allí estás tú. Si en lo profundo de la mar, allí estás tú. Porque Dios lo llena todo. Mire, ¿cómo no interesarnos por conocer un Dios tan soberano, tan grande, tan maravilloso? Como les dije en una ocasión, en reflexión de bendición, que la Biblia dice que con los 3 dedos recoge el polvo de la tierra. ¡Wow! Vale la pena seguir a este Dios hermoso, precioso, maravilloso y glorioso. Vale la pena conocerlo, vale la pena rendirnos, vale la pena adorarle, vale la pena negarnos a nosotros mismos, vale la pena dejar de murmurar, de cuestionar, de cavilar, vale la pena dejar de dudar y creerle cada día más a Él para la gloria y la honra de Dios. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no creerle a Dios? Acompáñame Lucas capítulo 5, versículo 22 al 26. Y allí podemos mirar cómo la palabra de Dios nos enseña una vez más, nos habla Dios y nos dice. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Les hace la pregunta, los confronta. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona, el ser humano o nosotros cuestionamos, cavilamos. No entendemos por qué pasan las cosas. No entendemos a veces por qué Él no es de Dios. Creemos que Dios siempre nos va a decir que sí. Y por eso muchas veces se toman decisiones, bien sea para salir a hacer algo, emprender una labor, bien sea para la gloria y la honra de Dios, o bien sea una labor
material, empresarial o un viaje, y se le ha consultado a Dios, pero no se ha esperado la confirmación. Por eso Abraham le dijo, cuando el Señor le dijo que saliera de su tierra y su parentela, le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir por allá. Y debe ser nuestra convicción. Si tú no me confirmas, si tú no me respaldas, si tú no me afirmas que este negocio o este viaje es de parte tuya, que tú estás aparejando todo, que me vas a acompañar, me vas a guardar y a proteger. Y como dijo Abraham, cuando Dios le pide a su hijo, dijo, iremos y volveremos. Entonces más bien nos quedaremos quietos y esperaremos en el Señor. Porque es importante que nosotros entendamos la gloria y la honra es para Dios. Dice el versículo que le dije 22. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta es una confirmación, es el contexto de la lectura que hicimos antes. Porque la gente a veces se preocupa más por la parte religiosa que por la parte espiritual. Y a veces se condenan. Aquí estaban condenando a este hombre porque era día de reposo en aquel tiempo en Israel, de acuerdo a la ley, y él llevaba su lecho y no le era permitido. Recuerde que no se podía hacer absolutamente nada durante ese tiempo, que empezaba el día de reposo, ni hasta el tiempo que terminaba. En vez de maravillarse que ese hombre había sido paralítico y que estaba caminando y darle la gloria y la honra a Dios, empezaron a cavilar y a cuestionar. El 25, y al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Menos mal que el hombre fue entendido y dijo, no, no le quieren dar la gloria a Dios, pues yo que soy el responsable, yo que a mí compete a mí, yo le doy la gloria y la honra a Dios. No dejaré de glorificarle. Pues recuerde que la Biblia nos enseña, os conviene testificar, nos conviene hablar de las maravillas de Dios, nos conviene hablar de las grandezas de Dios. Versículo 26. Y todos, sobrescogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Y si usted y yo le creemos a Dios, y si usted y yo seguimos confiando en Dios, veremos maravillas día tras día, porque la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Sigamos creyendo, no dejemos que la duda, que la cavilación, el cuestionamiento, la divulgación nos lleve a quitar la mirada del Señor, a seguir confiando en Él, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y terminamos con Lucas capítulo 6, versículo 8, para que podamos entender lo que la Biblia dice. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantando se puso en pie. Por eso es importante que nosotros miremos cómo la palabra de Dios nos enseña que debemos de creerle a Dios. Y dice la palabra, aconteció también en otro día de reposo, era otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. El Señor es específico y llama las cosas como son. 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Oiga, tremenda, que hay gente que asiste a un lugar, a una congregación, y va con la intención, escúcheme, de acusar al predicador, de sabotear la enseñanza, de dejarse usar por el diablo. No es otra cosa. Y dice el versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en medio. Entonces Jesús les dijo a los que estaban en la sinagoga, os preguntaré una cosa, ¿él incitó en día de reposo a hacer bien o a hacer mal, salvar la vida o quitarla? Los puso entre la espada y la pared, como se dice.
Y ellos tenían que responder sabiamente. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, como no le dieron ninguna respuesta, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada en su totalidad. Porque recordemos que lo que Dios hace, lo hace completo para la gloria y la honra de Dios. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí si podrían hacer contra Jesús. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Oiga, qué triste, ¿no? Que hay enemigos del evangelio, que hay gente tan ciega espiritualmente, tienen esa mente tan embotada, son tan sordos espiritualmente, que tan muertos espiritualmente, que se levantan contra Dios, contra su palabra, contra sus siervos, contra el mensaje, contra los milagros, contra lo que Dios hace. Por eso hay que tener mucho cuidado de no abrir la boca a la ligera y cuestionar lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Porque les recuerdo una vez más que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Démosle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo. Padre, te bendecimos y te exaltamos y te damos muchísimas gracias. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor amado. Venimos delante de tu presencia para agradecerte por tu palabra, para agradecer por los milagros, las maravillas, por agradecer por las veces que nos exhorta, nos confronta, porque a veces, aunque no entendemos o no queremos entender, o nos hemos enojado o nos enojamos, Señor amado, o nos sentimos dolidos, siempre es para bien, Señor amado. Tú nunca nos dices que no, tú nunca nos dices que sí para hacernos daño o para frustrar algún plan, Dios de la gloria. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a entender y a comprender que lo que tu palabra dice es verdad, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Porque a veces, como dice tu palabra, hay caminos que al hombre le parece que son rectos, perfectos, o que esa es la voluntad de Dios, y no es así. Lleva a traer consecuencias nefastas y consecuencias bastante delicadas. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, amigos, familia, si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. No sin antes recordándoles mañana, 9:30 de la mañana, ahora en Colombia, nos veremos para la gloria y la honra de Dios. Y martes, jueves y sábado, 7 de la noche. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.